voy a hablar del aguijón en la carne. El aguijón en la carne de nuestro hermano Pablo. Y yo aquí ahora vamos a ir a todos a 2 de Corintios, capítulo 12. Y vamos a ir lentamente hablando el texto bíblico y a la vez vamos explicando lo que significa este texto bíblico. Y usted sígame ahí atentamente. 2 de Corintios, vamos a empezar en el 1, del 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme. Punto. Pablo aquí dice que no le conviene gloriarse o jaltarse, pero fue necesario por situaciones presentes entre los corintios. Pablo aquí establece su superioridad contra los que se habían introducido en la iglesia de Corinto y superioridad como apóstol del Señor. Dice, no me conviene gloriarme, pero lo he hecho para que ustedes vean que yo soy un apóstol del Señor. Continuamos. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Estas son todas las revelaciones y visiones que Cristo le dio a Pablo. Y especialmente la revelación del nuevo pacto, el pacto de la gracia, y la gracia es Cristo. Continuamos en el versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Aquí Pablo se está refiriendo a él mismo. Algo que le sucedió a él hacía 14 años. Sigue diciendo el texto, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo no sabe si fue llevado en su cuerpo físico o si solamente fue una visión. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí Pablo nos enseña que existe un tercer cielo. Y la lógica nos dice, queridos hermanos, que si existe un tercero es porque existe un primero y un segundo. El primero es el de las nubes, el segundo es el del espacio con las estrellas y el tercero es el planeta cielo donde Dios habita. Y Pablo fue llevado a este tercer cielo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea que Pablo no sabe si esta experiencia fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y con esto él nos está enseñando que tenemos un hombre interno que habita en un cuerpo. ¿Ven? Para aquellos que piensan que no existe un hombre interno espiritual, aquí Pablo lo está enseñando. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Aquí Pablo se refiere al planeta cielo, o sea, el tercer cielo. Sigue diciendo el texto, donde oyó palabras inefables. Él oyó palabras secretas que son difíciles de escribir o hablar con palabras humanas. Sigue diciendo el texto, que no le es dado al hombre expresar. O sea, no le fue permitido hablar de lo que oyó allá, o sencillamente le es muy difícil expresarlo con palabras humanas. Muchas veces nosotros los hombres tenemos conocimientos humanos tan profundos que se nos hace difícil expresarlo con palabras. Bueno, imagínese usted cuando son conocimientos de otro mundo, cuando son conocimientos divinos. Son muy difíciles expresarlos en palabras, al no ser que el Espíritu Santo nos enseña a acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice un texto bíblico ahí en algún lugar en Corintios. 5. De tal hombre me gloriaré. De ese hombre que tuvo esas experiencias, él se enorgullece. ¿Ve? Pablo se enorgullece de tal hombre, de ese que fue allá arriba. Pero de mí mismo en nada me gloriaré. Miren, en un vaso terrenal no encontramos nada
el por qué uno debe gloriarse o exaltarse. De una naturaleza carnal no hay nada por el cual exaltarse, hermanos. Y sigue diciendo, sino en mis debilidades. ¿Ve? Él no se quiere gloriar de él mismo, sino de ese hombre que fue allá y quiere gloriarse también en sus debilidades. Y las debilidades es todo aquello que Pablo sufrió y soportó por Cristo. Pablo fue contado por digno de sufrir por Cristo. Y hoy día, hermanos, hay muchas enseñanzas modernas que dicen que el sufrimiento por la causa de Cristo es innecesario. Estos modernos apóstoles de un evangelio diferente al de la Biblia dicen que si usted tiene la suficiente fe, hará que los sufrimientos sean quitados de su vida. Sin embargo, esta misma gente que enseñan estas cosas son los primeros que están sufriendo y padeciendo. ¿Ah? Esta enseñanza no se encuentra en la Biblia, sino en los libros de psicología, de filosofía, de religiones asiáticas y orientales. Son falsas y contradicen totalmente al Evangelio de Cristo. Por eso que enseño todo esto con detalles, para que nadie le haga un cuento, para que nadie les lave el cerebro. ¡Ay, Dios santo! Supongamos que esto haya sido cierto. ¿Por qué el dador de la vida, el mismo Hijo de Dios, tuvo que sufrir en un madero por la salvación de todos los hombres? ¿Por qué? ¿No tenía él fe? ¿Quién se atreve a decir que Jesús no tenía fe? Y tuvo que padecer. Y entonces estos modernos te dicen, no, si tú tienes fe suficiente, no vas a sufrir. Ajá. Y te voy a creer. Hermanos, esto es una guerra entre el bien y el mal. Esto es un conflicto que ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ahora solo estamos esperando su culminación. Estamos esperando su venida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo digo como dice la Biblia, ven Señor Jesús, ven. Cristo le había dicho a Pablo que por su causa tendría que padecer mucho. Y esto lo dijo en Hechos, capítulo 9, del versículo 15 al 16. Él dijo, cuando Pablo se recientemente convertido, dijo, el Señor le dijo, ve, le dijo, creo que fue Ananías, no Ananías el de Hechos, sino el no Ananías el que fue muerto por el Espíritu Santo, sino otro Ananías que vivía, creo que en Damasco. Y el Señor, después que protestó el Señor, oye, ¿cómo me vas a enviar a este hombre? Que este hombre está persiguiendo tu iglesia y dando la aprobación para matar a los cristianos. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, todas las naciones del mundo, y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el pueblo de Israel, la salvación es para todos los hombres. Todos. 16. Porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Ve? Jesús mismo dijo, yo le voy a mostrar a este hombrecito cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El verdadero cristiano padecerá muchas injusticias por servir a Cristo. Porque el mundo no comprende y se deja influenciar por los demonios. Nuestra lucha es contra identidades del reino de las tinieblas. Por eso que a veces se nos hace difícil muchas cosas. Versículo 6 de 2 Corintios 12. Sin embargo, seguimos con donde Pablo estaba hablando, en el versículo 6 de 2 Corintios capítulo 12.
Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Y en realidad no tenemos nada de que exaltarnos, excepto en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Dígame usted y sea sincero, ¿qué ha hecho usted que sea excepcional? Que sea grandioso, que sea una hazaña por la cual Dios pueda decir, mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dígame, hábleme y dígame. Porque por el único ser que Dios ha dicho esto fue por Cristo, que era puro, santo y más sublime que los cielos. Por el único. Hay un lugar donde dice que todas nuestras obras son como una toalla higiénica. Esto lo dice en Isaías. Bendecido sea su nombre. Es más, si usted piensa que usted tiene mérito por sus obras, siempre encontraremos que otros tienen más obras que nosotros. Si usted quiere exaltarse, hágalo, pero hágalo por lo que Cristo ha hecho por toda la humanidad. Hágalo por lo que Cristo está haciendo en su vida y la mía. Hágalo por eso. Miren, hermanos, aún nuestro querer y hacer es producido por la mano de Dios. Así mismo es. Y sigue diciendo el texto bíblico. Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo aquí está diciendo que no va a hablar más de su experiencia, ya que él desea que nadie ponga sus ojos en él, sino en Cristo. Y esto es un problema común en muchas iglesias, ya que muchas veces queremos endiosar a hombres y mujeres que solo son siervos y servidores de Cristo, así como nosotros. Como lo dijo Pablo en una oración, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino servidores de Dios. Y nada son. Porque tanto uno como el otro es la misma cosa. Aquí quien tiene la recompensa, el honor y la gloria es Dios quien da el crecimiento. ¿Entienden? Pablo sí tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Él sabía quién era. Miren, los servidores de Cristo son hombres igual que todos nosotros, con diferentes funciones, y debemos respetarnos unos a otros e imitarlos en todo, así como ellos imitan a Cristo. Y debemos servirles si eso fuera necesario y apoyarlos y estar mano a mano con ellos. Pero este siervo debe dar testimonio que verdaderamente es de Cristo. Debemos estar atentos a sus enseñanzas, a su vida y a su servicio como cristiano. ¿Por qué esto es necesario? Porque han habido cientos de casos en los cuales los líderes se han corrompido y sus seguidores siguen apoyándolos a pesar de las suficientes pruebas de que la persona se ha endemoniado. Sí, señor. Y un ejemplo de esto es el pastor de aquí de Estados Unidos que se llevó a casi 1,000 personas para allá, para un lugar de Centroamérica. Creo que se llamaba Guyana, algo así. Y al final los esclavizó y asesinó a más de 900 cristianos. Cuando llegaron las autoridades ahí, lo que encontraron fue cuerpos muertos por todos lados. Mujeres, ancianos, hombres, niños. Y seguían a este hombre ciegamente. Otro ejemplo es un líder religioso aquí en los Estados Unidos, donde les dijo a sus seguidores que todos deberían envenenarse para irse en un rapto que ocurriría después de las 12 de la noche. Y cuando entraron las autoridades ahí, vieron como casi 20 personas que se habían suicidado todos. No, hermanos.
Otros son los testigos de Jehová que dicen que la venida de Cristo ya ocurrió. Y aún así, con estas doctrinas satánicas, sus seguidores siguen aferrados a esas sectas. También otro es el puertorriqueño que vivía aquí en Miami, diciendo que él era el Cristo. Y arrastró junto con él a miles de cristianos sinceros, que estaban engañados con los hechizos de ese hombre. ¿Ven por qué es importante estar alertas? No cerremos nuestros ojos, ni seamos insensibles a la voz del Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad. Y esto son solo unos cuantos ejemplos de los miles que existen. No endiose a nadie, hermanos. Ellos son solo servidores de Cristo. Y eso si no se corrompen en el camino, porque muchos empezaron bien, pero el afán por el poder, la fama y por las riquezas ahogaron la palabra de Dios en sus vidas. Se les fue el entusiasmo, se les fue las fuerzas por el amor al dinero, por el amor a la fama. La Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Así mismo es. Aquí yo les estoy enseñando la palabra sana de Dios, para que usted sepa. ¿Ven? Entonces, Dios tiene una salvación preventiva que la utilizó con Pablo y también la va a utilizar en nosotros. Y es un aguijón en la carne. Y para explicar esto vamos a leer, vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Versículo 7 en adelante. 12 del 7 al 10. Vamos a leer todo y después vamos a conversar sobre este asunto. 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. 9. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren, hermanos, las razones por el aguijón en la carne fue por las tantas revelaciones que Pablo tuvo de parte del Señor. Pablo mismo nos enseñó en Corintios que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Cuando una persona ha recibido tanta revelación, y en este caso Pablo, es fácil poder envanecerse y caerse en algo de lo que es en realidad, lo cual es la antesala de la caída de cualquier hombre. Es fácil creerse algo de lo que realmente uno es. La Biblia dice que antes de la caída viene la exaltación. Por eso Dios en su sabiduría pone un aguijón, o podrías llamarlo también una espina, en la carne de Pablo. Esto es una manera preventiva que Dios utiliza para mantener a sus siervos humildes y sometidos, confiando siempre en Cristo y la cruz y no en ellos mismos. Miren, les digo algo. Yo mismo he sentido muchas veces que mi carne ha querido presumir
del conocimiento y de las revelaciones que he recibido de parte del Señor. Y las revelaciones que yo he recibido han sido minúsculas comparadas con las de Pablo. Imagínese usted si me vienen al nivel de Pablo, yo me sentiría por los aires, los humos se me subirían, la arrogancia y la presunción estarían haciéndome soñar, pienso yo. Porque a veces yo he podido experimentar esta arrogancia, esta exaltación. Es por eso, por lo que Dios pone un aguijón, una espina, que nos haga frenar y someternos a Dios. Si Dios no lo hace, caeríamos de la gracia fácilmente. Pero he aprendido que cuando esto florece en mi vida, he aprendido a correr a Cristo cada vez que lo siento. Y le pido perdón y me someto al señorío de Dios. Me arrodillo ante Él pidiéndole perdón y diciéndole: perdóname, límpiame, no permitas que esto vuelva a suceder en mi vida. Así que para evitar una caída, para evitar la destrucción del apóstol, Cristo le puso una espina en su carne. Hermanos, haber estado en el paraíso es algo tan glorioso que a cualquiera se le pueden sumir los humos. Él dijo que fue dada por Dios, que esta espina, que este aguijón era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y esta palabra quiere decir, abofeteaba quiere decir golpear con el puño, golpear con violencia, maltratar a una persona o cosa. Esto era lo que hacía el ángel satánico contra Pablo. Miren, hermanos, la prevención y la humillación son instrumentos divinos. Pablo fue salvo de caer por la prevención de Dios en su vida. Sin embargo, el apóstol Pedro fue permitido que cayera para humillarlo. Por eso digo que la prevención como la humillación son instrumentos divinos. No había diferencia entre Pablo y Pedro. Los dos son hombres que poseen una naturaleza pecaminosa. Pero solo Dios sabe cómo mantenerlos a salvo. A unos los humilla y a otros les pone un aguijón. Y estas son experiencias dolorosas y humillantes, pero son lecciones de vida para el corazón del hombre. El apóstol, por tanto, sentía esta espina en su carne y oró al Señor 3 veces que lo quitara. Porque el apóstol se daba cuenta que era el Señor quien estaba permitiendo esto, mas el apóstol Pablo no entendía el por qué. Entonces el Señor le respondió, ya después de 3 peticiones que Pablo le había dicho, que a Pablo le había hecho a Dios, y le dijo, así le dijo el Señor, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, hermanos, esta frase aquí, esta última sentencia aquí, yo no la entendía hasta hace unos días. Yo había escuchado a muchos predicar sobre este pasaje, he leído muchos libros sobre este pasaje, pero nunca lo entendí. Porque creo que lo estaban enseñando mal. No había, cuando te están enseñando algo mal, no vas a tener la revelación. Entonces un día estaba caminando en mi casa hacia la cocina
no estaba pensando en la Biblia y de momento entendí en mi mente este maravilloso versículo y aquí se los voy a enseñar a ustedes. Quiero compartirlos con ustedes. Lo que de gracia he recibido quiero darles de gracia. Miren, queridos hermanos, la gracia es más que suficiente para nuestras vidas. La gracia es lo que Cristo hizo en la cruz. La gracia es Cristo. La gracia es el Evangelio de Cristo. La gracia es el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Una verdad que estuvo oculta desde antes de la fundación del mundo. Fue a través de eso que Cristo hizo allí en la cruz que todos los hombres podemos ser salvos. Y eso solo a través de gracia, de la gracia que tenemos salvación y victoria contra el mundo, el diablo y la carne. Es solo a través de la gracia. Lo que Cristo hizo allí en la cruz es una obra completa. No necesitamos nada más para ser vencedores y victoriosos. Todo lo que vamos a recibir de Dios vendrá por Cristo a través de la cruz. Fue la cruz quien abrió el paso al trono de Dios. Bendecido sea su nombre. Y esa fe en Cristo nos hace más que vencedores en todas las circunstancias y situaciones. Por eso Cristo le dijo: para tu victoria, mi gracia es más que suficiente. Pablo, no necesitas que yo te quite el aguijón. Lo que necesitas es mi gracia para poder soportar el aguijón. Pablo, esas cosas no te pueden vencer. Esa espina yo la permito para que mi poder repose en ti, Pablo. Recuerda, Pablo, que mi poder, el poder de la gracia, se hace y se perfecciona en la debilidad. Porque yo, Pablo, fui crucificado en debilidad, pero fui resucitado con poder y gloria. De nada sirve la fuerza humana para servir a Cristo. Lo que yo necesito es un vaso que abrace la gracia, para que el poder del Espíritu Santo pueda fluir en esa vida poderosamente. Es solo en la gracia de Cristo donde el poder del Espíritu Santo se va a manifestar. Así que, hermanos y amigos, cuando nos sentimos débiles, presionados, humillados, perseguidos, ultrajados, en apuros, en hambre, en necesidades, en tribulaciones y en momentos de oscuridad, podemos decir que la gracia de Cristo es más que suficiente para mí. Porque de ahí es donde viene el poder y de donde nos presionaremos con el poder de Dios. Lo voy a decir de otra manera. De ahí donde viene el poder y de donde nos llenamos de todo el poder de Dios. Es como dijo el apóstol: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando humanamente no podemos, cuando humanamente nos rendimos, cuando ya no dependemos de nuestras habilidades o del dinero o del poder o la fama o los dones, es cuando en la gracia somos fuertes. Porque solo ahí es donde mora el poder de Dios. Es solo ahí donde el Espíritu Santo opera. Es solo ahí donde conquistamos y vencemos. Fuera de su gracia no hay vida ni salvación. Fuera de ella no hay vida ni poder. En Cristo y su obra estamos completos. No necesitamos nada más para ser victoriosos. Así que por lo tanto yo, Calixto Villa, diré como el apóstol: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades
que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y creo que las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades que sufrió Pablo por Cristo eran el aguijón, el mensajero satánico, el ángel caído que abofeteaba a Pablo continuamente. Miren, esta es la más simple explicación que se le puede dar del aguijón en la carne. Este aguijón era un mensajero. En griego la palabra es agelos. Yo fui ahí a la Biblia paralela para estudiar estas palabras. Y esta palabra es agelos y se pronuncia angelos, que quiere decir ángel de Satanás. Agelo es traducida ángel 179 veces y la palabra mensajero 7 veces. Esta palabra nunca se refiere a una enfermedad física y tampoco significa tal cosa. Esto se refiere a un ángel de Satanás, un ser espiritual que cayó junto con Satanás. Y este ángel seguía a Pablo a todo lugar y lo abofeteaba cuando Pablo era tentado a exaltarse. Y el apóstol da una lista de algunas de las cosas que este ángel le causaba para que él pudiera mantenerse humilde. En todo el texto no habla de ninguna enfermedad. El texto habla de otras cosas. Usted va a ir ahí 2 de Corintios 11 y vamos a leer del 23 al 27. Y ya yo estoy por terminar, pero quiero darles esto final. Dice 2 de Corintios 11, 23 al 27. He sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Porque muchos maestros enseñan que el aguijón era una enfermedad en los ojos de Pablo. Pero esa enseñanza no tiene fundamento ni pruebas de las Escrituras. Ellos imaginan que Pablo tenía alguna enfermedad en los ojos, pero es solo especulación, no hay fundamento escritural. Ahora bien, todo lo que yo les he explicado en todas estas cosas, sí encontramos fundamento y lógica en los textos en cuanto al aguijón de Pablo en la carne. Y Dios le aseguró a Pablo que el ángel de Satanás estaba en su voluntad y que la gracia era suficiente para sufrir y soportar todas las cosas y que él debería aprender a depender totalmente del poder de Dios. Entonces Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades para que el poder de Dios pueda descansar sobre su vida. Hermanos, esta espina le producía a Pablo la necesidad de buscar fuerzas por sus debilidades, por sus flaquezas, que significan
tanto debilidad física como moral o por fallas de algún tipo. El hecho es que estas debilidades de Pablo consistían en pruebas, problemas y sufrimientos del cuerpo y del alma, y no de alguna enfermedad. Y para ya finalizar, quiero aclarar este texto bíblico que habla de la enfermedad de Pablo en 2 Corintios 11:29, donde dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Qué significa esta declaración de Pablo? Y entonces, para responder esto, yo fui al griego y la transliteración es asteneo y la ortografía fonética es asteneo. Y la definición de esta palabra es enfermo, enfermo, flaco, siendo débil, débil, enfermos, enfermo, flaco, flaco, débil, debilitado, enferma, enfermado, enfermando, enflaqueció, flaca. O sea que esta palabra se puede traducir tanto enfermo como débil, sin fuerzas físicas o morales. Y si analizamos correctamente el contexto, la forma correcta de interpretar este versículo sería de esta forma. ¿Quién de ustedes no se enferma o se debilita física y moralmente? Y yo a la vez me siento de la misma manera por ustedes. Esta es la manera correcta. Aquí Pablo no estaba diciendo que él se enfermaba, aunque no dudamos que eso pudo haber pasado. Porque este vaso envejece, se debilita y puede enfermar. Lo que Pablo está diciendo es que las cargas de ellos son también sus cargas. Y que además él también puede tener debilidades tanto físicas como morales. No estoy hablando de pecado, sino de presiones físicas y mentales. Cuando él estaba siendo atacado por este ángel, él entonces miraba la gracia de Dios en Cristo y se fortalecía en el poder de Dios a través de Jesucristo. Y así de esta manera permanecía el poder de Dios poderosamente sobre él. Y de esto debemos aprender todos nosotros, hermanos. Debemos saber que todo lo que Dios permite que suceda es para mantenernos humildes y llenos del poder de Dios. Dios es sabio y sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos para mantenernos humildes. Así que cuando usted esté pasando por pruebas y dificultades, tanto físicas como morales, exáltese en Dios para que el poder de Dios se manifieste en usted. Cuando eres débil, cuando te sientas fuerte, cuando te sientas débil, te haces fuerte porque buscas a Dios. Todas estas cosas hacían que Pablo se mantuviera humillado y sometido a Cristo. Y Dios lo sabía. Por eso puso una espina en la carne de Pablo que lo perseguía a todo lugar. Miren, yo, Calixto Villa, también he sentido esta espina constantemente. Pero ella me hace buscar a Dios y me hace someterme a Él y buscarlo a Él y doblar mis rodillas ante Él. Y me hace vivir en santidad para Él. Y por lo tanto me lleno de su poder poderosamente. Quiero decirle que si usted es de Cristo y vive para el mundo, prepárese que el aguijón vendrá fuertemente para someterlo. Si usted es ministro y está medio chuletón o altanero o se cree el escogido divino o porque sabe mucha Biblia, prepárese que las abofeteadas vienen con el puño. Es mejor estar humildes y calladitos. Si el apóstol necesitaba tan humillante dolor para someterlo, cuanto más todos los cristianos modernos, que la pasamos
especulando de lo que tenemos. El comentarista William dice, todo aquello que te debilite y humille debe ser tomado por el cristiano como algo que vale la pena. La diferencia, hermanos, de Pablo a Cristo es que Cristo no necesitó de una espina para descender del monte de la transfiguración. Pero Pablo, por poner aquí un ejemplo, necesitó la estaca o la espina para descender, ya que él visitó el paraíso, lo cual es una experiencia que no muchos han disfrutado. Es una experiencia gloriosa el poder haber estado allí. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo, el vaso frente a la crucifixión y la muerte, era débil, pero estaba arropado con todo el poder del Dios Todopoderoso. Cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes. La gracia es suficiente para recibir y aguantar cualquier estocada del diablo. La gracia es suficiente para enfrentar al diablo, al mundo y a la carne. El poder se perfecciona en la debilidad. La gracia se goza de la debilidad para perfeccionarla. Es por eso, por lo que no muchos son como dice el apóstol. Y con esto voy a terminar este estudio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor Jesús. Casi todos los cristianos de Corinto estaban compuestos mayormente de hombres pobres, hermanos, sin conocimientos humanos, sin poder en cuanto a las cuestiones del mundo, y fueron llamados al evangelio por hombres que no descendían de cunas nobles. Esto es una demostración del juicio de Dios, porque el mundo pone su fe en la sabiduría del mundo, en la ciencia, en la psicología, en la filosofía, en las religiones, en el conocimiento, en la educación, en la economía, en los extraterrestres, que no son más que demonios vestidos de ángeles de luz. Dios, por lo tanto, escogió lo insensato del mundo, lo débil, lo más bajo y lo despreciado, y lo que es nada, para avergonzar a los poderosos. Todo aquello que no tiene valor para el hombre, Dios lo ha escogido. Hermanos, el apóstol Pedro y Juan, estando frente al consejo de Hechos 4:13, no poseían educación teológica, pero sus acusadores y jueces sí la poseían.
Ellos, los jueces, gozaban de cosas que eran, los apóstoles de cosas que no eran. Sin embargo, lograron derrotar a sus jueces con la verdad. Todas las riquezas y posesiones están encerradas en Cristo. Todas. Por lo tanto, el cristiano no debe gloriarse o exaltarse de ninguna cosa, ni en sí mismo, sino en la gloria de la salvación que él posee en Jesucristo, el Todopoderoso, el Hijo de Dios. Y ahí solamente y nada más. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.